Bueno, pues yo creo que matosa también podría ser un término, como ha dicho Ángel JK, que podríamos definirlo o podríamos ubicarlo en la gestión tributaria del Ayuntamiento de Elche. Anda un poco complicada desde que se conoció esa sentencia del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó parcialmente varios recursos que presentaron ciudadanos ilicitanos contra la nueva tasa de basuras. Al estimarlo parcialmente, el TSJ lo que hizo fue anular la ordenanza de 2025. Dijo el concejal de Hacienda, Francisco Soler, que esto no iba a repercutir en las liquidaciones de 2026 y que solo afectaría a los recurrentes en exclusiva, los que pagaron y que se considera el TSJ que pagaron de forma incorrecta, porque la tasa de basuras se aplicó mal al tener una clasificación general de las calles arbitraria y discriminatoria. Lo reconoció el propio concejal y dijo que se está cambiando, pero se está cambiando, los trámites van despacio y la tasa de basuras había que aplicarla. Se ha aplicado y tienen en estos momentos este problema. También estimó otro de los recursos y es que no dio suficiente publicidad a la nueva tasa de basuras. Por eso se ha anulado por completo la ordenanza. Es una noticia que ha sido portada en todos los medios de comunicación local porque es un problema en estos momentos y queríamos ir a la fuente de qué abogados fueron los que presentaron el recurso y los que ganaron ese recurso al ayuntamiento, que por cierto lo único que le queda ya al ayuntamiento es ese recurso de casación contra el Supremo. Pues bueno, uno de los abogados lo tenemos aquí, o el abogado Adrián Mirles. Él es de la consultoría empresarial CEIF. Bienvenido, Adrián. Encantado. Bueno, ¿lo he explicado bien? Sí, lo has explicado bien. Habría que matizar que no es tanto una estimación parcial, porque realmente la estimación de la demanda, del recurso en este caso, es total. Nuestra pretensión era la nulidad de pleno derecho de la ordenanza. O sea, que habéis ganado. Nos han dado la razón. Yo siempre pongo de alguna forma el mismo ejemplo. Nosotros alegábamos varios motivos, en este caso 3 motivos concretamente, pero cada uno de ellos, de haberse estimado 1, 2 o 3, me da igual que fuese 1, solo 2 que 3, hubiera devenido en esa nulidad de pleno derecho, porque eran motivos no de anulación, eran motivos tan importantes, tan faltos de alguna forma de requisitos esenciales para poder regular y para poder elaborar una normativa, que la consecuencia de cualquiera de ellos hubiera sido la nulidad de pleno derecho. Entonces, de alguna forma, el interpretar que la estimación ha sido parcial, ya nosotros queremos de alguna forma matizar que la estimación no es parcial. Pues es lo que dijeron en el ayuntamiento, el equipo de gobierno. Sí, ellos pueden entender que de los 3 motivos hay uno que no se nos ha reconocido, pero que fue la aplicación progresiva del fue impuesto. La aplicación progresiva, que sí que es cierto que el TSJ, ¿vale?, porque ahí nosotros lo que manteníamos era que el tenor literal de la norma exigía que la recaudación, de acuerdo a la tasa de basura, suponga el coste, suponga el poder sufragar, el poder pagar y asumir el coste total de lo que supone la recogida de basuras, y en este caso, ahora mismo, en 2025, solo suponía el 50%. ¿Qué significa eso? Que de lo que tú recaudas, solo se está, de alguna forma, pudiendo pagar el 50%, el otro 50% se estará pagando de algún otro impuesto o de alguna otra partida presupuestaria. Entonces, nosotros entendíamos que ese principio de equivalencia exigía que lo recaudado por el Ayuntamiento de Elche fuera mínimo, lo mismo que se gasta en esa tasa de basura. Entonces, aquí el TSJ, el matiz que indica es que, oye, como se ve o como se prevé que en las tarifas haya un incremento gradual, finalmente sí que existirá de alguna forma esa asunción total del coste con lo que los ilicitanos vayan a pagar. ¿Qué es lo que está pasando en 2026? Que de repente ya es el 100%. Claro. Esa gradualidad que nos pusieron en 2025, pues el TSJ estima que considera que ese principio de equivalencia pues está protegido y no considera que sea vulnerado. Vale.
Importantísimo, vale. Este es el matiz era muy importante a mí, porque ellos perseguían la nulidad de la ordenanza de la tasa de las basuras y lo han conseguido. Claro, aquí el concejal dice que esto no afecta, pero, pero el contribuyente entonces, este año, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos que pagar la tasa o tenemos que recurrirla? Y por eso estás tú aquí. Claro, a ver, bajo mi punto de vista yo voy a dar las dos opciones que hay. Obviamente la sentencia lo que dice es que los otros dos motivos que nosotros alegábamos, como he comentado antes, los estima, considera que se ha vulnerado en el primer motivo la publicidad formal, eso es que cuando esta tasa de basura en 2025 se propone, aquí en Elche, de alguna forma, la Ley de Haciendas Locales exige que se publique en un diario de mayor difusión de la provincia, y en este caso se publicó en el diario Las Provincias. Que es, nosotros se lee más en Valencia que aquí. Nosotros hemos podido demostrar que el diario Las Provincias no está ni siquiera en la mitad superior de los diarios que de alguna forma se distribuyen en la provincia de Alicante. Por tanto, obviamente consideramos que el derecho a conocer por parte de los ilicitanos y así haber podido decir, oye, no me parece bien, oye, es que estas tarifas no son correctas, lo que sea, se ha visto vulnerado. El TSJ nos dice que obviamente es así y declara nula y por tanto expulsa esta ordenanza, por ese primer motivo. El segundo motivo que también nos dice que sí, es como has comentado tú, que esos informes técnicos y económicos en los que basan esas tarifas, el por qué tú estás pagando ahora 140 euros o el año pasado 80 euros y en otra calle están pagando 100 o están pagando 120. Obviamente esas tarifas no pueden ser arbitrarias. Esas tarifas tienen que estar motivadas por unos informes técnicos y económicos. Esos informes técnicos y económicos hemos podido demostrar que son insuficientes, que son inadecuados, que al final lo que hacían era de alguna forma identificar... Pero existían porque... Existían. Pero me estaban hablando de una clasificación de calles de hace 30 años, claro, ellos eran obsoletos. Claro, ellos se iban... Claro, existían porque ellos han cogido esa clasificación de calles y en base a esa clasificación de calles han determinado determinadas categorías conforme, como ha comentado, a ese callejero tan obsoleto y han dicho, conforme a esto, según la calle en la que estés, pagarás tasa de basura. Oye, no, habrá que realizar un análisis de efectivamente qué capacidad económica tiene cada calle, cuánta densidad población hay, cuánto gasto, cuántos contenedores, cuántas veces pasa el contenedor, el camión de basura por una calle y de alguna forma, una vez hecho ese análisis y ese estudio, podrás decir, de acuerdo, pues esta calle, Capitán Antonio Mena va a pagar tanto, calle tal va a pagar tanto más. Claro, si tú no haces eso, de alguna forma estás inventándote o fijando unas tarifas que no tienen un sustento legal, de alguna forma un sustento real. Entonces ahí es donde TSJ nos vuelve a decir que sí, que ya repito, con uno de los dos motivos hubiera sido suficiente para haber tenido la misma consecuencia. Entonces yo ahora te respondo a lo que me comentas. ¿Qué consecuencias tiene? Sí que es verdad que el TSJ lo que dice es, porque en materia tributaria es muy complicado poder declarar algo judicialmente y que tenga efectos retroactivos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la justicia va lenta, no va lo rápido que nosotros los abogados quisiéramos. Entonces, cuando sale la sentencia, ha pasado un año en este caso y 3 meses desde que empezó a entrarse en vigor. Ahora estamos hablando de una recaudación que ha podido hacer, en este caso el Ayuntamiento de Elche, o en cualquier otro caso, pues una administración pública, de mucho dinero. Claro, si los efectos de la sentencia tuviesen, con carácter general, efectos retroactivos, ahora habría que devolver todo ese dinero a los contribuyentes, habría un vacío, por así decirlo, de 10 millones de euros, que es lo que pudieran haber recaudado. Menos mal, ¿no? En el Ayuntamiento de Elche. Que no hay carácter retroactivo. Claro, ese carácter retroactivo de forma general en materia tributaria está muy excepcionalizado. Entonces, aquí el TSJ, adoptando este principio de normativa tributaria de que los actos firmes no se pueden recurrir, las tasas de basura de 2025 no se pueden recurrir, excepto aquellos que lo hubieran recurrido en su momento y de momento tuvieran la vía libre. Ahora, eso lo que a nosotros nos ha permitido es que, teniendo la sentencia ahora en mano y estando próximos los recibos de cobro, ahora en el mes de mayo, en 2-3 semanas, se van a pasar los recibos de la tasa de basura, podamos utilizar esos fundamentos, esa sentencia, esos argumentos que ha utilizado la sala del TSJ para decir que son inadecuados e insuficientes para atacar e impugnar estos recibos. ¿Por qué te digo solo el de los informes
técnicos económicos, y no te hablo de la nulidad de la publicidad formal, de lo del periódico, porque es que es verdad que el Ayuntamiento de Elche, para este 2026, en la modificación que realizó, sí que la ha publicado en el Diario de Información. Diario que obviamente consideramos que es el más divulgado en el Ayuntamiento de Elche. Entonces, por tanto, esa ordenanza de 2026, respecto a ese motivo que nosotros elevamos del 25, no hay nada que decir, porque se ha hecho correctamente. Pero vuelve a fallar en los informes técnicos económicos, porque se remite única y exclusivamente a los informes que realizó en 2025, los cuales el TSJ ha declarado que son insuficientes e inadecuados. Entonces, si hay un tribunal judicial que ha considerado que son insuficientes e inadecuados, y tú ahora me estás diciendo que la tarifa que yo voy a pagar es X, me da igual la que sea, en base a esos informes, pues yo te voy a decir, oiga, no, esos informes son insuficientes e inadecuados, porque es que además de que lo diga yo, lo ha dicho ya la Sala del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, claro, ahí es donde los ilicitanos tienen la oportunidad de poder impugnar estas tasas. Pero ¿qué pasa? Que un ilicitano, vale, tiene la oportunidad de impugnar, pero tienes que pagar la tasa para recurrir. Entonces pagas la tasa y encima tienes que pagar al abogado. Efectivamente. ¿Quién recurre? Claro, ese es el problema de alguna forma práctico que vemos en este caso, porque al final son tasas que son pequeñas, pero que no por ello son menos importantes o son más legales. O sea, son ilegales bajo nuestro punto de vista y son igual de importantes. ¿Qué pasa? Que, como tú comentas, si tú tienes que acudir a un abogado para que te prepare, en este caso, el recurso de reposición o la reclamación económica administrativa al Tribunal Municipal de Elche, ya el abogado te va a cobrar más de lo que puede ser a lo mejor la tasa, desgraciadamente. Ojalá nosotros pudiéramos estar hablando de un impuesto que fuese de mayor calado, porque entonces además nosotros podríamos ayudar a todos estos ilicitanos. Pero eso no quita que la oportunidad está. La oportunidad está, y a través de la sede electrónica de Suma, o bien presentándote en Suma, tú puedes preparar personalmente, tú por ejemplo, puedes preparar un escrito basándote en lo que yo ya he comentado para poder recurrir y que el ayuntamiento resuelva estos recursos según él considere. Bajo nuestro punto de vista, obviamente, debería aceptar la anulación de esos recursos que se presentaran. Otra cosa es que quiera dar un espaldarazo, por así decirlo, o dar la espalda al fundamento de la sala y, pues oye, se niegue a la anulación en un primer momento hasta que tengas que a lo mejor llegar al juzgado. Porque desgraciadamente muchas veces nos vemos, y para eso estamos nosotros, obligados a, por estas de alguna forma artimañas administrativas, a llegar hasta el juzgado para poder de alguna forma defender los derechos. Sí, no lo habéis hecho, esta no es la primera vez que habéis ido en contra de una tasa o un impuesto del ayuntamiento y además habéis ganado, porque en época de pandemia, ¿cómo pudieron cobrar el impuesto de actividades económicas? Se cobró, y estamos hablando no de una tasa, sino de un impuesto de empresas que puede ser elevadísimo para determinadas empresas. Supongo que aquí sí que puede llegar a 100.000 euros o 30.000 o 40.000 euros, ¿no? Efectivamente. Dependiendo de la capacidad de la empresa. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué lo hicieron? Aquí estamos hablando justo, y traigo a colación lo que te he comentado antes, las artimañas de alguna forma administrativas. Parece a todas luces ilógico que si una empresa está cerrada porque te obliga, el estado de alarma te obliga a cerrar, porque no puedes abrir restaurantes, porque no puedes abrir zonas de ocio, porque no puedes abrir tiendas, tienes que cerrar, que no te vayan a cobrar un impuesto a actividad económica, que es única y exclusivamente por ejercer esa actividad. Oye, si tú me has obligado a cerrar y suspender mi actividad, ¿no tendrá que pagarlo? Pues no, sí que había que pagarlo y te lo exigía. Pues oye, presentamos recurso administrativo, denegado por parte del ayuntamiento. Denegado por parte del ayuntamiento, tuvimos que acudir al juzgado. Entonces, claro, ahí es donde te comentaba antes. ¿Qué ocurre? ¿Y qué va a poder ocurrir en la tasa abusora? No lo sé, si van a quietar, si van a tener sentido común y van a anularlas. En el anterior, como te estábamos comentando del IAE, no lo tuvieron, nos obligaron a acudir a los juzgados. Entonces, claro, estamos hablando de cantidades que para un empresario pueden ser importantes y sobre todo en un periodo en el que no has facturado nada, y no por voluntad propia, sino porque te lo han exigido. Oiga, no tiene ningún sentido.
y como tú has dicho, parece coherente y lógico que durante el tiempo en el que estuvieran cerradas las empresas, pues no tuviesen que pagar este impuesto. Pues oye, con la ley en la mano, el ayuntamiento consideraba que no, que el tenor literal de la norma exigía que si en enero del 2000, en este caso era 20 y 21, que fueron los 2 años que reclamamos, se estaba de alta en el censo del IAE, tenías que pagar. Hubiese estado abierto o hubiese estado cerrado. Hubiese estado abierto todo el año o hubiese estado cerrado todo el año. Oye. ¿Pero qué le pasa a la Administración? Pero no es la primera vez que oigo estas cosas. ¿Qué pasa con quienes aprueban oposiciones y están trabajando en departamentos tan importantes como la Agencia Tributaria, por poner un ejemplo, y no se dan cuenta de la lógica, de que la ley también tiene una interpretación y que la lógica puede pesar mucho más? Claro. Y evitar que al ciudadano no le tengas que obligar a llevar al juzgado? Porque no hay lógica detrás de ese funcionario que ha aprobado su oposición y que parece que está preparado. ¿Por qué tienen el manual y dicen, si no cumples esto, no hay nada que hacer? ¿Por qué? Tampoco creo que sea una falta de conocimiento o de interpretación por parte de los funcionarios, sino que creo que son directrices que al final pues tienen que seguir, y de alguna forma quizás, como tú comentabas, la norma puede parecer clara, la coherencia puede parecer clara, la lógica también, pero el hecho de que si yo aplico esta lógica y esta coherencia a estas decisiones me vaya a faltar aquí X miles de euros, entonces quizás me vale más la pena discutirlo, a ver si de esos X miles de euros no llegamos todos a reclamar. Que prima mucho más el afán recaudatorio. ¿Cuántos años llevas ejerciendo la abogacía y concretamente en esta especialidad? Tu especialidad es fiscal, ¿no? ¿Cuántos años llevas? 11 años. ¿Y qué te has encontrado en el ayuntamiento? Hablemos del ayuntamiento, que es de la administración que nos toca. Nos encontramos ¿Injusticias? De todo, sí. Desgraciadamente, injusticias, y al final lo que más rabia a nosotros nos da muchas veces es no poder ir contra todas, porque obviamente nosotros somos un despacho mercantil y tenemos una actividad económica, y no todas, pero sufrimos, y muchas veces nosotros no tenemos al cliente, y el cliente muchas veces prefiere pagar o asumir esa injusticia tributaria o administrativa antes que irnos de alguna forma con una espada a luchar contra Goliat, como aquel que dice. Bueno, a veces sois héroes, sobre todo, yo no sé qué bufete o qué abogado fue el que consiguió que la plusvalía se anulara. Claro, ahí por ejemplo sí. Eso era una injusticia. Claro, eso es una injusticia a todas luces y se llevaba viendo. Y hasta que alguien no ha llegado al Tribunal Constitucional y ha declarado la inconstitucionalidad de esa plusvalía municipal, de ese artículo, que viene a decir que, oye, si yo no he tenido ganancia en la venta, ¿cómo voy a tener que pagar yo por un incremento del suelo? Si a todas luces, si tú ves que estoy vendiendo por debajo de lo que me costó, no puedo haber, oye, es que encima que pierdo dinero, pierdo más para dártelo a ti, en este caso ayuntamiento. Oye, ¿qué sentido tiene? Lógico, coherente, pero ahí seguía la norma y ahí seguía la interpretación. Y un ejemplo, llevas 11 años, o sea, has vivido varios cambios de gobierno, de izquierda y de derecha. ¿Quién comete más injusticia, la izquierda o la derecha? Lo digo porque va con el ADN, la derecha dice de rebajar impuestos y la izquierda dice no, hay que mantenerlos para mantener los servicios públicos. Vosotros, que sois el azote fiscal de las administraciones públicas, ¿tu experiencia qué te dice? Y no estoy preguntándole si vota a la derecha o a la izquierda, sino las consecuencias. Bajo mi punto de vista, no existe bajo mi punto de vista particular, no he advertido un cambio, por ejemplo, en estas irregularidades o en estas injusticias que tienen nuestros clientes diariamente. Esté el PP, esté el PSOE, esté la derecha, esté la izquierda. Desgraciadamente yo creo que cuando todos se ponen al mando tienen un poco esa visión o esa misma visión, porque parten todos de un punto de vista económico, tienen que administrar, pues en este caso ayuntamientos, en este caso municipios, o en otros casos pues comunidades o incluso el Estado, tienen que administrar un patrimonio, tienen que administrar unos tributos,
pero yo creo que ahí debería de haber bastante más mano izquierda o bastante más visión pro ciudadano, porque al final somos nosotros los que vamos a pagar más o menos. Oye, que hay que recaudar más, se recauda más, pero bien hecho y en los aspectos o impuestos que se consideren, pero de forma injusta, bajo nuestro punto de vista, no debería de ser la forma. Adrián Irles, muchísimas gracias por explicarnos en este proceso de la tasa de basuras, que lo has hecho muy bien y sobre todo el mensaje que queda es que podemos recurrir. Otra cosa es que el ayuntamiento quiera hacernos caso.